Bueno, para que se ubiquen, en primer lugar soy maestra normal nacional. Egresé del nivel medio como maestra. Y me jubilé cuando, después de resistirme heroicamente, llegó un momento en que tuve que jubilarme, pero no les di el gusto. Me hice monotributista y entonces seguí trabajando, fundamentalmente en las universidades. Con lo cual llegué a cumplir 61 años ininterrumpidos de docencia. 61 muy felices años. Yo voy a tratar de ser también breve, porque se imaginan, después de tantos años de chamullo hay que cuidarse. Me voy a referir en particular a uno de los parágrafos del trabajo, de la propuesta. Un nuevo plan de formación permanente construido junto a las organizaciones sindicales docentes. Me pareció esta una cuestión particularmente inspiradora, y más con los aportes que fueron recibiendo a partir de la presencia y de la palabra de todos ustedes. Agradezco desde ya el que me hayan permitido compartir esta mesa. Me parece necesario, imprescindible, como se ha hecho en este documento, dejar explícito que la participación de los docentes en todos los aspectos de la política educacional, y particularmente en lo que tiene que ver con la enseñanza y el aprendizaje en las distintas instituciones, es imprescindible. De ahí que me parezca un verdadero acierto hablar de las comisiones técnico-paritarias involucrándose en la construcción de propuestas que incluyan lineamientos de formación permanente. Luego me voy a referir a la cuestión de la formación inicial y la formación continua. Creo que, hablando de formación permanente, estamos dando un pasito en la articulación de estos dos momentos tan importantes para los docentes. Respecto de estos temas, entonces, consideraba, escuchándola acá a la compañera, que la formación inicial y la formación posterior, si bien tienen su especificidad, ya que en la formación continua, en la formación en servicio, aparece un elemento importantísimo, que es la práctica, que no tiene ese nivel de presencia en la formación inicial, donde se están compartiendo la formación general y algunas cuestiones de la práctica. Me parece que al elaborar un proyecto de formación inicial hay que dejar tendidos líneas posibles de formación continua que se desprendan de esto. En primer lugar, respondiendo a la pregunta ¿qué no puede faltar en la formación inicial? Porque al irse extendiendo en tiempo la formación docente, al llegar ya a los 4 años, a pesar de eso se sigue acumulando tal cantidad de conocimientos que se sacrifican aspectos formativos y experiencias imprescindibles durante la formación inicial para dedicarlo a más cantidad de conocimientos, mayor cantidad de bibliografía. Discutir, y esto no es una discusión sencilla y que debería llevar todo el tiempo que sea necesaria, ¿qué es lo que no puede faltar en esa formación inicial? ¿Y qué es entonces lo que quedan, como decía, como líneas posibles de desarrollos posteriores de ese primer tramo de la formación? En relación con estas cuestiones, ya por supuesto, yo siempre soy muy prolija, me hago
mis machetes, pero ya había confundido las hojas. Así que, por suerte, encontré por dónde seguir. Lo que considero también que hay que discutir a fondo en el caso de esta propuesta, esta nueva propuesta de formación docente, es la metodología que se va a utilizar para construirla. Ya que en los 150 años de formación docente que tenemos en el país, desde la creación de la Escuela Normal de Paraná en 1870, la cantidad de innovaciones y de reformas realmente es impactante. Pero sin embargo, cada intento parece partir siempre desde cero. Hay como una especie de enfermedad de Alzheimer respecto a la historia vivida. Y por supuesto hay insuficientes evaluaciones de aquellos proyectos que nacieron como panaceas que iban a resolver todos los problemas y que lentamente se van diluyendo, van cayendo en el olvido, sin haberse inventariado sus logros y sus limitaciones. De modo que hay que pensar una metodología que nos dé cierta certeza de que la propuesta que se lance va a generar o va a comenzar a generar cambios reales que den lugar a futuros y progresivos nuevos cambios. En general, en el mundo, este problema que estoy señalando es una cuestión generalizada y son muchos los pedagogos que se refieren al problema de las innovaciones y las reformas como sobrecarga docente, que de alguna manera pueden llegar a ser más un elemento perturbador de aquello que se venía haciendo previamente con cierto nivel de seguridad frente al escaso tiempo de que se dispone para conocer las nuevas propuestas y organizar su instrumentación en el aula. Y aquí aparece el problema del permanente ausente como coprotagonista del proceso de aprendizaje, el ausente en la elaboración de los proyectos. Me refiero a los docentes de aula. No cabe ninguna duda de que en la elaboración, las elaboraciones teóricas, las elaboraciones conceptuales, la presencia de los investigadores, de los especialistas, es fundamental. Pero esa participación se empobrece si no interactúa con el aporte de los docentes de aula, porque además la formación docente transcurre por dos carriles paralelos. Lo que se hace en las aulas del profesorado, que es tomar conocimiento de los contenidos conceptuales, sin lugar a dudas imprescindibles para enseñar, y por otro lado la presencia esporádica en el contacto con los docentes y aquellos niveles para los que se están preparando. De pronto hay las aulas del profesorado donde predomina el saber, y luego el aula donde parece que lo predominante es el hacer, olvidándose que ese hacer tiene fundamentos y que muchas veces los fundamentos del hacer en el aula no son equivalentes a los fundamentos conceptuales. De modo que el estudiante pasa por esta situación de llegar a entender incluso teorías complejas y después no verlas en acción, porque lo más complejo de nuestro trabajo es convertir justamente los principios en acción.
La teoría siempre será general y abstracta. La práctica siempre será situada y puntual. Entonces, acá hay un elemento que no tengo la menor idea de cómo se resuelve, pero que hay que pensarlo y que está incluido en este título de un plan de formación permanente construido junto a las organizaciones sindicales. Entiendo que como representativa de los docentes, pero además me pareció sumamente interesante tu propuesta de las jornadas internas de los institutos, donde todos los alumnos y todos los docentes nos pongamos a pensar en qué estamos haciendo. Lo hemos luchado mucho y lo hemos conseguido en muy pocas oportunidades. Y extender esas jornadas institucionales a los distritos me parece realmente un aporte buenísimo. Tengamos en cuenta que esta interacción entre el aprender la teoría y el problematizar el uso de esas conceptualizaciones para desarrollar los procesos de enseñanza y aprendizaje se ven muy dificultados porque, como insisto, esto es un problema a nivel mundial. Hay muchos pedagogos que dicen que en realidad cuando se consulta a los docentes, no estoy hablando de este momento concreto donde todo se ha agudizado, no hay duda, pero se suele convocar a los docentes más que para escuchar su aporte, sus experiencias, sus propuestas, para aceptar decisiones predeterminadas. Es decir, no hay una presencia, por eso sería el gremio, más todos los docentes buscando la manera de hacerlo, estar presentes no solo en la elaboración inicial, sino en todos los momentos del proceso de implementación de las reformas, de evaluación conjunta, compartida, y de revisiones parciales también, que también tengan este carácter. Ya hablé de este problema que siempre me preocupó mucho. Yo fui durante 40 años profesora de práctica, de residencia, de modo que sentía esa tensión entre los alumnos que llegaban con el gran entusiasmo de que iban a poder poner en práctica todo lo que habían aprendido y empezar a descubrir que la situación era mucho más compleja. De ahí que estos dos ámbitos tan poco comunicados, el profesorado y las escuelas o instituciones o establecimientos que reciben, es un problema a resolver, sin lugar a dudas. Me quedaría, por último, tomar un tema que también ustedes plantearon. En esta pregunta de qué no puede faltar en la formación inicial, una de las respuestas es, para mí, la enseñanza de la lectura y la escritura. Vos lo señalabas, Nati, en tu presentación. La enseñanza de la lectura y de la escritura deberían ser contenidos transversales, deberían estar presentes en todos los espacios curriculares de los profesorados y no solamente en aquellos que tienen a la lectura y a la escritura como contenido específico. Por dos razones. En primer lugar, porque los estudiantes de profesorado deben aprender, realmente aprender cómo enseñar a leer y escribir a sus futuros alumnos. No solo en el primer grado, donde parece que la alfabetización se alcanza cuando los nenes pueden leer El oso se asoma, o alguna de aquellas antigüedades que no creo, desgraciadamente, que sigan siendo tan antiguas.
tenemos muy buenos aportes teóricos a partir de los cuales construir metodologías. Entonces, ser docente implica estar en condiciones de enseñar a leer y escribir en el ámbito en el que nos consideremos que estamos habilitados para actuar. Por otra parte, estos mismos estudiantes, a su vez, deben aprender cómo leer comprendiendo los materiales de estudio. Hay una tendencia, especialmente cuando los que dan clases en los profesorados tienen mucha experiencia en docencia universitaria, el paradigma didáctico de la exposición seguida de la lectura de la bibliografía con un criterio eminentemente reproductor. Conocer la teoría implica en muchos casos poder reproducir lo más literalmente posible lo que los autores estudiados han tenido que leer, han debido leer. Los estudiantes de profesorado no solo deberían aprender cómo enseñar a leer y escribir, sino también cómo deben hacerlo ellos en tanto cursantes del nivel terciario, ya que es un nivel que exige modalidades lectoescritoras distintas a las habituales en la enseñanza media. Esta es la idea totalmente distorsionada a esta altura de la alfabetización académica. Digo totalmente distorsionada porque aparece en los cursos de ingreso a los profesorados como un contenido enseñado a los alumnos. Los alumnos ahí tienen que ser objeto y sujetos de esto. Cierro diciendo, frente a este problema de la lectura y la escritura que realmente es central, que debería ser un contenido transversal, ya que no hay un modo único de leer y de escribir en las disciplinas válido para todas ellas. El viejo concepto de disciplina, que se definía como la indagación de un determinado objeto de estudio delimitado de acuerdo a ciertas metodologías, sigue vigente, pero hoy se considera no solo la disciplina como un espacio conceptual y metodológico, sino también como un espacio discursivo y retórico. Es decir, aprender un contenido implica aprender a leer y a escribir sobre él y no solo a abordarlo oralmente y a nivel del pensamiento. Este para mí es otra cuestión a debatir, a discutir, pero hacerlo de modo tal que no se distorsione en la práctica. Hay pedagogos que tienen mucha razón cuando dicen que hay una tendencia a la banalización. Es decir, aparecen las grandes teorías y los enamorados de esos grandes aportes. Llevémoslo a la escuela. Pensemos lo que se ha hecho con Piaget. Pensemos en el absurdo de que la investigación sobre la psicogénesis de los sistemas de escritura terminó convertido en un método de alfabetización con el que se enriquecieron más de una editorial. Bueno, no quiero escaparme, termino acá. No, te quiero una cosita porque varios de ustedes y conceptualmente hablaron del derecho a la educación. Pero es un recordatorio tal vez innecesario. Sin embargo, la realidad social actual lo muestra como imprescindible. Los derechos humanos son integrales. No podemos pensar en un derecho, el derecho auténtico a la educación, si no se trabaja simultáneamente sobre los otros derechos. Esa es la gran diferencia que encontramos entre la educación que tuvimos hasta 2015 y lo que estamos padeciendo desde entonces. Muchas gracias.